Brasil, el país más grande de América del Sur y uno de los más grandes en el mundo, lleno de diversidad de razas, biodiversidad, pero sobre todo de historia. En este capítulo se hablará un poco más de qué fue lo que sucedió en Brasil en la época de 1964 a 1985 y qué cambios ocurrieron en el país al vivir una dictadura. Para empezar, en septiembre de 1961, João Goulart fue nombrado presidente de Brasil, por lo cual, durante el periodo en el cual estuvo al mando, generó diversos cambios en el país, tanto económicos como sociales, entre otros. Entre estos, creó una reforma agraria. Además, generó una política en donde existiera una distribución justa de los servicios y recursos para todo el pueblo. Nacionalizó la industria petrolera y creó una campaña para que todos los brasileños aprendieran tanto a leer como a escribir. Los cambios que realizó Goulart como presidente fueron de bando socialista, ya que además forjó un lazo con diplomáticos de la Unión Soviética. Pero estos cambios no le gustaron a la mayoría del pueblo. Es por esto que posteriormente, el 31 de marzo de 1964, se generó un golpe de Estado en el cual obligaron a Goulart a exiliarse. En este momento, la historia de Brasil cambió por completo. En ese momento, Humberto Castelo Blanco asumió la presidencia, y así fue que inició este largo periodo en el cual Brasil estaría bajo una dictadura militar. Durante este periodo sucedieron diversos cambios, los cuales siempre estuvieron centrados por la forma de gobernación del país. Pero se preguntarán, ¿cómo es que lograron que por tanto tiempo se rotaran entre los cuatro presidentes militares el poder para continuar con la dictadura militar? Básicamente, en 1967 se aprobó una constitución civil, en donde se instauró un modelo de Estado burocrático autoritario. Esto generó que el presidente fuera elegido por ambas cámaras del Congreso Nacional y no por el pueblo. Además, se instauró un bipartidismo entre la Alianza Renovadora Nacional, ARENA, y el Movimiento Democrático Brasileño, MDB, que era la única oposición permitida, pero que verdaderamente no tenía posibilidades de ganar. Ya hablando de los cambios que sucedieron durante este periodo, económicamente entre 1968 y 1973, Brasil se convirtió en la octava economía mundial. Sin embargo, a causa de la crisis del petróleo, esto afectó la economía de Brasil y a causa de las medidas tomadas por uno de los consejeros del presidente Geisel, generó que al controlar los precios se generara una hiperinflación. Por otra parte, se instauró una doctrina de seguridad nacional en donde las Fuerzas Armadas fueron de gran importancia durante esta época, ya que reprendían y eliminaban a los opositores mediante detenciones ilegales y arbitrarias, torturas, desapariciones forzosas, entre otros. Políticamente sucedieron cambios drásticos, ya que antes de la dictadura se estableció un gobierno similar al socialismo, en el cual todas las reformas planteadas tenían características socialistas, en donde se quería construir una sociedad igual, mientras que con la dictadura se estableció que las fuerzas militares tomaran un rol más importante con el fin de generar miedo en el pueblo y eliminar a la oposición. Cultural y socialmente, a causa de la represión que existía en el país, diversos artistas decidieron huir a países vecinos para poder expresar lo que sentían sin temor a ser asesinados o desaparecidos. Esto significó un gran crecimiento cultural, ya que la música se convirtió en el único medio en el cual se podían expresar. Por esto, varios artistas y cantantes como Roberto Carlos, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Milton Nascimento, Geraldo Vandré crearon diversas canciones con mensajes de oposición al régimen. Dos de las más controversiales fueron Roda Viva, compuesta por Chico Buarque en 1967, ya que el mensaje de esta era decirle al pueblo que se uniera para combatir con el enemigo, es decir, el Estado. Y la otra, titulada Para no decir que no hable de las flores, de Geraldo Vandré, ya que en esta cuenta todas las injusticias realizadas por el Estado en contra de los trabajadores de campo y la presencia de las fuerzas militares en las calles, por lo cual invita al pueblo a combatir contra la dictadura. Sin embargo, en Brasil se establecieron diversas políticas las cuales prohibían ciertas obras de teatro o películas, ya que éstas debían ser avaladas antes de ser expuestas al público. Un ejemplo
fue cuando el gobierno prohibió la exhibición del ballet El lago de los cisnes de Tchaikovsky, ya que consideraban que incitaba al pueblo al comunismo, porque los bailarines eran rusos. Es por esto que se limitó mucho la libre expresión y se perdió también el talento brasileño.